Votamos, estás fuera de la reunión, dijo mi padre con una sonrisa cruel. Entonces no esperes que mis $7,000 cubran tu viaje a Italia el próximo mes, respondí, bloqueando su tarjeta. Nos votaron para que saliéramos de la reunión, dijo mi padre con una sonrisa cruel. Entonces no esperéis que mis $7,000 cubran vuestro viaje a Italia el próximo mes, repliqué, bloqueando su tarjeta. Apenas escuché su decreto cuando mi hermana intervino con un aire satisfecho. Siéntate, tenemos que hablar. Yo, todavía con el abrigo puesto y con la cesta de regalo que había traído en la mano, me quedé parado como un tonto en medio de la sala de estar de mis padres, sin comprender el motivo de esta convocatoria. La familia me había notificado en el chat sobre una reunión a las 6, pero nadie había explicado el porqué. En la habitación, mi madre esbozó una sonrisa forzada desde su sillón, mientras mi padre se recostaba cómodamente en el sofá, cruzando las piernas y disfrutando de una copa de vino. Mi hermano, mientras tanto, permanecía de pie cerca de la ventana, absorto en su teléfono, como si quisiera ignorar lo que estaba sucediendo. Ansioso, le pregunté en voz baja, ¿qué ocurre? ¿Ha muerto alguien? No, respondió mi padre con un tono ceremonial, dejando su copa. Simplemente decidimos hacer una votación sobre la reunión. Cuando insistí, ¿qué votación? Simplemente respondió con frialdad, estás fuera. Habían concluido que era mejor para la dinámica de grupo excluirme del viaje a la Toscana el próximo mes. El silencio que siguió fue abrumador, cargado de amargura. Entrecerré los ojos y exclamé, ¿estáis bromeando? Mi hermana, casi radiante de entusiasmo, explicó, pensamos que sería mejor para mantener la paz y mejorar la dinámica si no te unías. El término, dinámica de grupo, sonaba como un eufemismo para enmascarar su descontento. Siempre estás tan tenso, gruñó. ¿Recuerdas el año pasado cuando discutiste con el camarero por el cargo por servicio y avergonzaste a mamá por esos $80 de más en la cuenta? Fui el único que se dio cuenta, respondí, articulando mis palabras con un tono lleno de resignación. Eso es exactamente lo que queríamos, interrumpió mamá en voz baja, evitando el contacto visual. Observé a mis 3 familiares, aquellos para quienes había reservado los vuelos y quienes, hacía tan solo 2 semanas, me habían enviado mensajes pidiéndome que cubriera el depósito de la villa mientras esperaban la bonificación de papá. Esa misma suma de $7,000 fue cargada a mi tarjeta. Luego vinieron los famosos emojis en el chat. Con calma, declaré, veamos si entiendo correctamente. Me estáis excluyendo del viaje que organicé, pagué y para el cual teníais todo listo. Papá, encogiéndose de hombros, dijo, simplemente fue la decisión que tomamos. Nunca pedí ser excluido, protesté en vano. Como mi hermana, adoptando una postura casi judicial, respondió, últimamente has estado muy rígido con tus límites y presupuestos. ¿Has cambiado? Con una risa amarga, intenté responder, eso no es cierto. Pero ella continuó implacablemente, se suponía que esto iba a ser divertido y lo arruinaste. ¿Lo ruin? Lo hicisteis para evitar que os cobrara todos esos spritzes de 18 euros a lo largo del día. Interrumpí, tratando de exponer su hipocresía. Mamá intervino. No dejemos que esto se ponga feo, en un tono que pretendía mediar sin perder la compostura. Entonces, con calma y determinación, saqué mi teléfono y abrí el enlace a la cuenta de viajes. Mientras mi padre, al notar la vibración de su dispositivo, lo cogió y murmuró. ¿Qué fue eso? Bloqueé la tarjeta de viaje, le dije con frialdad. Me refería a la misma tarjeta que usé para reservar los vuelos, los hoteles y la villa en la Toscana. La villa con piscina que todos querían y por la cual nadie me reembolsó. En ese momento, mi hermana exclamó enojada, «No puedes hacer eso». Mi hermano, con los ojos muy abiertos, preguntó, «¿Qué haremos ahora? El viaje es en 3 semanas». «Resolvedlo», respondí con un tono que mezclaba frustración y determinación. «Mamá», se quejó mi hermana, intentando suavizar la situación, «se está comportando como un niño. Recuerda manifestar tu dinero». A lo que respondí, mirándola fijamente, «Mamá, he dejado de ser vuestra cartera». Fue entonces cuando papá se levantó, visiblemente furioso, y gritó, «Estás siendo malicioso». Sin responder a su acusación, cogí las llaves y dije con firmeza, «He terminado aquí». Y salí de la habitación, dejando a todos aturdidos con sus elegantes sillas y copas de vino temblorosas, y dejando el sueño de la Toscana repentinamente sin fondos. Esa noche, la traición se hizo aún más tangible. Después de la votación familiar, no pude dormir. Permanecí despierto en mi apartamento con el teléfono sonando en la mesita de noche.
Mi hermana me envió 3 emojis de risa, a los que decidí no responder. Alrededor de la medianoche, recibí un mensaje de mamá. No dejes que esto lo arruine todo. Todavía te queremos. Solo complicast el viaje. Al amanecer, mi prima Maya, con quien apenas había hablado desde que mi hermana dejó de tolerarla y comenzó a hacer comentarios despectivos sobre su presencia, me llamó. Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? ¿Cómo te enteraste? Pregunté con una pausa en la voz, y luego añadí. Lo vi en Instagram. ¿En Instagram? Respondí sorprendido y confundido. Maya explicó que Jenny había publicado un boomerang de vasos brindando, acompañado de un texto que decía algo así como: cuando la persona tóxica finalmente se rinde, almohadilla preparación para la reunión, almohadilla no narcisistas. En ese momento, mi sangre se heló. La dura realidad se impuso. Mi familia no solo me había votado para que no fuera al viaje que había planeado y pagado, sino que también se estaban burlando de mí en las redes sociales. Poco después, Maya reveló que no era la primera vez que difundían comentarios venenosos a mis espaldas. Durante meses, habían circulado rumores de que tenía problemas económicos, que había rogado ser incluido en la reunión e incluso que había amenazado con cancelar el viaje si no me colmaban de elogios. Esta confesión me dejó atónito. Parece que han estado tratando de aislarte, añadió Maya en un tono lleno de lástima. Sin esperar más, colgué sin despedirme. No tardé en acceder a mi correo electrónico y, con manos temblorosas, abrí mi itinerario de vuelo, el mismo que había reservado para toda la familia. Al revisar la reserva, casi se me cae el teléfono. La mejora de clase, el cambio a clase ejecutiva, había sido asignada a otra persona, concretamente a mi hermana. Además, descubrí un nuevo cargo silencioso de $1,500 en mi tarjeta, aplicado hacía tan solo 2 días, mientras discutíamos acaloradamente sobre la atención y el respeto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Con la voz ahogada por la resolución, llamé a la aerolínea y sin dudarlo dije: quiero cancelar los 4 billetes a mi nombre, especialmente el asiento 3. Esa misma noche, con la furia contenida transformándose en acción, fui a casa de mis padres, no con ánimo de discutir, sino de ver sus reacciones. Quería observar sus caras de cerca cuando llegaran. Cuando mi madre abrió la puerta, su sonrisa se desvaneció al instante. Oh, Iris too. No te sorprendas, dije al entrar. Noté que desde fuera, había publicado suficientes pruebas en línea como para reunir una multitud. Ella no intentó negarlo. Con paso firme, me dirigí a la sala de estar donde mi padre ya estaba leyendo el periódico como si estuviéramos en 1985. Mi hermana Jenny estaba sentada frente a un portátil navegando por Internet. Necesitarás una nueva tarjeta, comentó secamente. Jenny levantó la vista y murmuró que la tarjeta de viaje había bloqueado sus vuelos, que la villa había sido reservada por otro huésped y que, en consecuencia, ya no íbamos a ir a Italia. Toscana está cancelada. No, espetó con amargura, a lo que respondí con una risa oscura: tú la cancelaste. La verdad salió a la luz cuando mi padre, bajando lentamente el periódico, intervino. Hijo, no te precipites. Con una calma casi teatral, volví mi rostro hacia él y dije: ¿precipitarme? Tú fuiste el que me dejó fuera de este viaje. Usaste mi dinero y le permitiste difundir mentiras sobre mí a toda la familia. Esto no es precipitarse, es justicia, afirmé. Fue en ese preciso momento cuando Jenny se levantó, con el rostro encendido de ira, y exclamó: eres increíble. Siempre has estado resentido porque eres el único al que todo el mundo escucha burlonamente. Saqué un papel doblado de mi chaqueta y, sin decir palabra, lo tiré sobre la mesa de centro. Jenny, visiblemente conmocionada, preguntó: ¿de dónde has sacado eso? Con voz fría respondí: de la tarjeta. Y por si quieres saberlo, acabo de imprimir los últimos 90 días de transacciones, paquetes de spa, bolsos de diseño y un depósito no reembolsable para un yate privado en Patano. La acusación se volvió aún más grave cuando mi hermana replicó, señalando que estaba saboteando todo el viaje. ¿Estás saboteando todo el viaje? Tú saboteaste el viaje en el momento en que decidiste excluirme del plan, respondí con una sonrisa cínica. Mientras tanto, mi madre se levantó bruscamente e intervino para intentar calmar la tensión. Basta. Calmeos todos. ¿Calma? Me llamaste difícil solo porque pedí recibos, y mientras tanto ella estaba reservando yates a mi costa, actuando como la realeza. Repliqué con voz áspera. En la confusión, mi hermana se abalanzó sobre el papel, tratando de arrebatarlo de la mesa. «Esto ha ido demasiado lejos», exclamó desesperada. «No soy libre», respondí, dejando claro que había tomado medidas drásticas. «Lo que acabo de denunciar se considera fraude,
ya que has usado mi tarjeta sin mi permiso. Hay una investigación en curso, le dije con frialdad. Ella, con voz casi sibilante, replicó, no te atrevas. Yo, sin dudarlo, respondí, sí, me atrevo. Y para que quede claro, lo tengo todo, marcas de tiempo, direcciones IP y direcciones de envío. No solo perderéis vuestras vacaciones, sino que también estáis a un paso de perder vuestro crédito. La tensión aumentó hasta que ella, con el rostro enrojecido de rabia, exclamó, fuera, ya no formas parte de esta familia. Finalmente, cerré mi chaqueta con firmeza y me dirigí a la puerta, deteniéndome lo justo para decir, buena suerte explicando a los familiares por qué no iréis a Italia el mes que viene y porque la policía probablemente os llamará. Habían intentado humillarme en silencio, y decidí hacer ruido, un ruido fuerte y público. Una semana después, tras haber congelado la tarjeta de viaje y cancelado las tan soñadas vacaciones familiares en Italia, recibí una carta. No era un mensaje ni una llamada, sino una carta formal, impresa y firmada por un abogado. Al principio, pensé que era una estafa, sin embargo, no lo era. La comunicación era una notificación legal que representaba los intereses del señor y la señora Walker y su hija, Jennifer Walker, mis propios padres y hermana, que se habían aliado legalmente contra mí. Amenazaban con iniciar acciones legales por haber interrumpido financieramente el viaje en el momento crítico, utilizando mi dinero y, evidentemente, malinterpretando mi gesto de establecer un límite. Me quedé de pie en mi cocina sosteniendo la carta, temblando con una mezcla de furia y sorpresa. ¿Cómo era posible que mi familia, habiendo usado mi dinero y contando con mi generosidad, intentara demandarme cuando simplemente establecí un límite? Sin responder, y day on plan. El sábado siguiente, a las 6 de la tarde, se celebraría la última cena familiar a la que asistiría. Mi padre abrió la puerta. Al verme, preguntó bruscamente, ¿qué haces aquí? Vamos, me invitasteis. ¿No leísteis la carta de vuestro propio abogado? Respondió con una sonrisa fría. Retrocedió sin decir palabra, y al entrar, me di cuenta de que todos ya estaban sentados. Mi madre, Jenny, su novio, mi hermano Liam y un par de conocidos que siempre se metían en cotilleos. Perfecto, pensé mientras colocaba mi tableta sobre la mesa y conectaba el módem de alta definición. Jenny, esto es una especie de drama, espetó con fastidio, a lo que respondí alegremente. No, es una pequeña presentación de diapositivas. Pensé que sería bueno que todos estuvieran al tanto antes de arrastrarme a un juicio relámpago. En su mirada, mi hermana empezó a protestar. Juro por Dios que esto es absurdo. Pero simplemente pulsé el botón de reproducción. La primera imagen mostraba una captura de pantalla que demostraba que había usado mi tarjeta para mejorar su clase a clase ejecutiva. La siguiente diapositiva mostraba un recibo de hotel firmado por ella por $800, correspondiente a una suite de lujo. Luego apareció una grabación de vídeo en la que se la veía registrándose en un hotel del centro, riendo junto a su novio y utilizando mi tarjeta para pagar. El ambiente se volvió gélido. Mi madre, en voz baja, preguntó, ¿qué es esto? Con creciente indignación, Jenny se levantó de un salto, me arrebató la tableta de las manos y gritó, «Esto es una trampa. Lo ha manipulado todo». La discusión estalló, dirigiéndome a ella con una mirada penetrante. Dije, curioso, ¿verdad? La trampa encaja perfectamente con tu historial de gastos, citas en el spa, reservas en restaurantes e incluso tus compromisos de viaje. Parece que no entiendes el estrés que he estado soportando. Prometiste ayudarnos, respondió desesperada. Mientras me movía para poner fin a la disputa, ese día se convirtió en un campo de batalla familiar. Y yo, con voz temblorosa pero firme, tuve que exponer todo lo que había sucedido. Había sacrificado mucho, pagado, sangrado para intentar mantenernos a flote, pero la situación se desbordó. Todo empezó cuando, en medio de la discusión, alguien dijo, «Pagué. Sangre. ¿No fue suficiente?» Y en un arrebato de furia, alguien afirmó, «Robaste a mi padre». En ese preciso momento, mi propio padre golpeó la mesa con tanta vehemencia que todos guardaron silencio, exclamando, «Basta. Estás destruyendo esta familia». Con la mirada fija en él, me dirigí a la persona responsable implacablemente, recordándole que la destrucción comenzó en el mismo momento en que se convocó una votación para desterrarme, y también se intentó demandarme, mientras que una de nuestras hijas había estado involucrada en un esquema de fraude con tarjetas de crédito durante meses. Con voz autoritaria, le recordé, «Soy tu hijo, y he terminado de ser vuestra hucha». Jenny, apretando los dientes, respondió con desdén, «Eres patético, y esto solo es el principio».
Respondí mientras sacaba el documento definitivo. La carta del Departamento de Fraudes de mi banco. Una notificación oficial de una investigación abierta por cargos no autorizados realizados a nombre de Jennifer Walker. Con fecha, firma y sello. Liam, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con incredulidad y me preguntó, ¿de verdad denunciaste eso? Asentí con firmeza y expliqué, sí. Le di una semana para reponerlo, pero eligió difundir memes en lugar de asumir la responsabilidad. En un tono apenas audible, Liam murmuró, ¿de verdad vas a adoptar esa postura? Pero antes de que pudiera continuar, Jenny se volvió hacia él, acusándolo de ponerse del lado contrario a ella. Con voz fría, le lancé otro reproche. Usaste mi nombre para reservar un yate en Patano. Enviaste un emoji de risa cuando me desinvitaron de la reunión familiar. Y ahora te acomodas como si yo hubiera traicionado a la familia. La tensión se intensificó cuando mi madre estalló con un grito. Somos familia. Pero respondí sin calidez. No. Somos usuarios y proveedores. Y ya no seré yo el que siempre dé sin recibir. En ese preciso momento, Jenny se abalanzó sobre mí como si fuera a abofetearme, gritando que se arrepentiría cuando su nombre fuera arrastrado por los tribunales y todo el mundo supiera la verdad. Con voz quebrada pero decidida, le recordé, financé todo tu estilo de vida mientras, en los chats de grupo, te burlabas de mí, cometías fraude y luego me culpabas por reaccionar. Me trataste como si fuera una cartera, no un hermano, ni un hijo, solo una herramienta a tu servicio. Bueno, esa herramienta se ha agotado. Un silencio sepulcral invadió la habitación, cargado de vergüenza, furia e incredulidad. Fue entonces cuando Liam se levantó, y en voz baja pero clara, declaró, yo también he terminado. He visto todas las mentiras, las manipulaciones y los intentos de culpabilización que se han impuesto, y lo he tolerado solo para evitar generar más tormenta. Me miró directamente a los ojos y dijo, hiciste lo correcto. Nuestra madre, con voz temblorosa, intentó detener ese torrente. Por favor, no empeores las cosas. Pero él respondió con decisión. Intentasteis borrar su existencia robándole lo que le pertenecía. Y ahora pretendéis que él es el villano. Jenny se volvió hacia Liam con los ojos desorbitados, acusándolo de celos. Siempre has estado celoso de mí, ¿verdad? Liam, con un toque de resignación, admitió. Tal vez lo esté, pero al menos no robé un yate. Cansado de tanta farsa, me dirigí a la puerta, cogí mi abrigo y anuncié enfáticamente. Se acabó. Cancelo el plan de teléfono, la cuenta de Netflix, el seguro del coche, todo. Si queréis disfrutar de la Toscana, ganaosla vosotros mismos, porque esta caja registradora está cerrada. Salí sin mirar atrás. Mientras pensaban que iba a derrumbarme, me sumergí en una extraña calma. Esa noche no dormí. Pero no por ansiedad, sino porque me sentí vivo por primera vez. Ya no era yo el que se disculpaba y se cuestionaba a cada segundo mientras los demás buscaban excusas. Me levanté, luché y no flaqueé. Al día siguiente, reinaba el silencio por todas partes. Mi teléfono permaneció extrañamente silencioso. No llegaron mensajes de recriminación de mi madre ni llamadas desesperadas de mi padre. Solo había paz. Preparé café, abrí las ventanas, puse mi lista de reproducción favorita e incluso bailé como alguien que ha quemado puentes y disfruta del fuego. Sin embargo, a las 3:42 de la tarde de ese mismo día, la primera chispa del caos se encendió. Llegó un mensaje de Liam informándome de que se estaban volviendo locos. Mamá llora. Jenny se ha encerrado en su habitación y papá dice que destruiste a la familia. Con una leve sonrisa, le recordé que yo era el que había pagado para mantenerla a flote durante los últimos 6 años. Liam solo respondió con una palabra, sí. El tercer día trajo consigo la exposición pública de lo sucedido. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de parientes lejanos, primos segundos, incluso conocidos de hace años se dieron a conocer. Todos habían visto las historias borradas de Instagram, la notificación del abogado y las denuncias de fraude. Entre los mensajes, destacó uno de la tía Clara, la hermana mayor de mi madre, que había rechazado a Jenny hacía 20 años por una disputa sobre la herencia. En él, decía, hiciste algo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de hacer. Te enfrentaste a ella. Estoy orgullosa de ti. Mientras lo leía, no me di cuenta de que había empezado a llorar hasta que vi la lágrima caer sobre mi teclado. Al día siguiente, mientras estaba en el gimnasio, Lie me llamó para informarme de que Jenny se había derrumbado. Me dijo, entre sollozos, que había tenido un colapso total, gritándole incontrolablemente a mamá, y que papá, en un ataque de ira, había tirado una copa de vino, exclamando que todo era culpa mía,
ya que la familia extendida ahora la rechazaba a ella. Me senté en un banco, sin aliento, mientras Liam continuaba. Te humilló, destruyó tu imagen y arruinó tus posibilidades con Brian. ¿Te acuerdas de Brian, ese dentista que tenía en suspenso? Exacto, respondí. Ya se había corrido la voz sobre el fraude, y él había cortado todos los lazos, afirmando que no sale con delincuentes. Casi me ahogo de la risa cuando ella, con voz aguda, exclamó algo sobre que yo era el favorito de la abuela. No tardó mucho en que Liam interviniera directamente. ¿En serio? Bueno, parece que la abuela hizo una actualización en su testamento. ¿Y adivina qué? Te dejó la casa. Me quedé atónito ante semejante revelación. Mi interlocutor me confesó, en tono discreto y casi susurrante, que no había compartido esa información conmigo antes, incluso me dijo que había recibido esos datos el año pasado. Liam terminó con: eras la única persona que la cuidaba sin esperar nada a cambio. Si había algo que la abuela quería dejar, era a alguien que no la tratara como una máquina expendedora de favores. Ante semejante carga emocional, no encontré respuesta y dejé que ese peso se asimilara lentamente. Quinto día. Estaba trabajando en casa cuando de repente sonó el timbre. Cuando miré por la mirilla, casi me eché a reír, porque allí estaba mi padre, de pie, rígido, con la expresión de alguien que ha sido obligado a presentarse. Abrí la puerta, pero sin retroceder, mientras él preguntaba tímidamente: ¿puedo pasar? No, respondí secamente. Mi padre, visiblemente afectado, intentó esbozar una sonrisa mientras murmuraba: solo quería hablar un rato. Me apoyé en el marco de la puerta y con voz firme le pregunté: ¿ahora de verdad quieres hablar? Mientras se frotaba el cuello con nerviosismo, continuó: mira, tu madre no está bien. Desde la cena, apenas ha comido. ¿Y Jenny? Papá, le interrumpí bruscamente, si has venido a hacerme sentir culpable, no quiero oír nada más sobre este asunto. Me di la vuelta, sintiendo la ira en cada palabra. Es injusto ver cómo dejas que Jenny me humille, me engañe y se salga con la suya delante de toda la familia. La defendiste como si fuera de la realeza, continué. Soy yo, tu hijo, lo record. Yo fui el que pagó vuestras vacaciones, cubrí las facturas cuando dijisteis que andabais mal de dinero, y todo lo que recibí a cambio fueron miradas de reojo y un silencio sepulcral. Ante mi ataque, mi padre se quedó en silencio. No he venido a discutir, susurró finalmente. Solo quería admitir que todos nos equivocamos. Le miré amargamente y dije: permitiste que me borraran de la memoria. Y ahora que se ha acabado el dinero y Jenny ha quedado expuesta, ¿te acuerdas de quién soy? Antes de marcharse, me lanzó una pregunta, casi suplicante: ¿hay alguna posibilidad de arreglar lo que pasó? Sin dudarlo, respondí: no. Al día siguiente de la jornada laboral, me desperté tarde con la cabeza pesada y una taza de café fuerte en la mano. Pero mis pensamientos ya no vagaban por Italia, como solían hacerlo. Ahora estaban fijos en un viaje solitario a Islandia, una escapada donde no había culpa ni expectativas, solo yo y el silencio del cielo. Reservé el viaje en ese mismo momento. Poco después, cuando revisé mis mensajes, me encontré con uno de Jenny que me paralizó. No era una queja ni un insulto, sino un simple: espero que seas feliz. Lo contemplé durante mucho tiempo y respondí sinceramente: no se trata de ganar nada, sino de terminar este mal juego. Y en ese momento, decidí bloquearla. La nueva normalidad. Han pasado semanas desde entonces. Me mudé a un nuevo apartamento, más espacioso, más luminoso y, sobre todo, exclusivamente mío. Cambié mi número de teléfono, cerré todas las cuentas compartidas, solicité una nueva tarjeta de crédito y establecí límites estrictos con todos, incluso con Liam, que todavía está en proceso de autodescubrimiento. ¿Sabes qué? No los echo de menos. Ni el drama ni la incesante rutina en la que me veía reducido a un sí automático mientras se beneficiaban de mi silencio. Hoy disfruto de la paz genuina. Cada vez que siento la necesidad de llamar o justificarme, me pregunto: ¿te prenderías fuego solo para mantener a salvo a los demás? La respuesta siempre es, sin lugar a dudas, no. Intentaron romperme, pero rompí ese ciclo. Durante años, creí que ser la buena persona significaba decir siempre que sí, sí a pagar, sí a perdonar, sí a mantener la calma mientras los demás alzaban la voz. Sin embargo, la realidad era diferente. Nunca fui considerado el bueno de la familia. Solo servía para ser útil. Una vez que dejé de ser útil, me convertí en el objetivo, en el enemigo. Esta comprensión me golpeó como una bala. A primera hora de la mañana, 2 meses después de aquella fatídica cena,
Me encontré solo en un paseo, de pie al borde de un acantilado, mirando el océano embravecido. El viento azotaba mi chaqueta y las olas chocaban furiosamente contra la costa. De repente, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje, un mensaje de voz de mi madre. Su voz, llena de melancolía, decía: «Te echamos de menos. Jenny está en terapia y tu padre apenas dice palabra. No pudimos volver a ser lo que éramos antes». No pude evitar reírme a carcajadas. ¿Volver a qué? ¿A ser el apoyo silencioso de su estilo de vida? ¿A ser objeto de burlas, manipulaciones y que se borrara la verdadera esencia de quién soy? Nunca. Una semana después, recibí una carta escrita a mano de Jenny. En ella, "Esi disculpa, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo he perdido todo. A Brian, mi trabajo, mis amigos. Mamá dice que eres más feliz sin nosotros, y tal vez tenga razón, aunque el dolor persiste y ya no reconozco quién soy». Adjuntó un cheque por $7,000. Lo miré fijamente, no porque necesitara el dinero, ya había reconstruido mucho más de lo que me habían quitado, sino porque ese gesto simbolizaba algo mucho mayor: la asunción de la responsabilidad y la noción de verdadera rendición de cuentas. No cobré el cheque. En su lugar, lo devolví junto con una nota en el sobre que decía: «La paz no se puede comprar con dinero». El cierre definitivo llegó semanas después, inesperadamente. Estaba en una librería hojeando una novela cuando una voz me llamó por detrás: «¿Eres Walker?». Al darme la vuelta, una mujer de unos 30 años, que llevaba a un niño pequeño con ella, dijo disculpándose: «Perdón, creo que una vez me ayudaste con el alquiler de mi hermana». Respondí con asombro: «Sí, es cierto. Tu hermana me habló de ello». Con una leve sonrisa, la mujer continuó: «Solo quería expresar mi gratitud». Y sin más, se marchó. Mientras estaba allí de pie, casi en estado de shock, me di cuenta de que sin buscar reconocimiento en titulares o escándalos, mi fuerza había resonado en otros a través de una transformación silenciosa. Aquí yace la verdad que desearía que alguien hubiera compartido conmigo hace mucho tiempo. No le debes tu destrucción a nadie, ni siquiera a cambio de amor, lealtad o lazos de sangre. La familia no se define por quienes te vieron nacer, sino por quienes respetan tus límites y tú no. Y así lo afirmé con convicción: no soy vuestro cajero automático, ni vuestro chivo expiatorio, ni la red en la que os apoyáis. Soy libre y nunca más pagaré por mi propio silencio. Si te ha gustado, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal suscribiéndote. Nos vemos en las próximas historias.